La filosofía ha abordado el tema o el asunto del sexo y por ende la sexualidad y todo lo respectivo a estas motivaciones lo ha abordado a lo largo de la historia desde diferentes perspectivas y puntos de vista. Algunos filósofos han estado a favor, otros en contra con respecto al acto de hacer el amor o al acto de cachar, como digo yo vulgarmente, con su media naranja, con su par o su pareja ideal. Como dije anteriormente, muchos y tantos, unos a favor, otros en contra, han abordado el tema del sexo y la sexualidad. Por cierto, han elaborado hipótesis muy bien desarrolladas, muy maravillosas, algunas raras, algunas extrañas, algunas extremadamente raras, pero tienen sus pros y sus contras. Bueno, a este respecto, escuchemos con atención, de una manera compendiada, la visión de la filosofía respecto al acto de cachar o hacer el amor con su pareja. Muy bien, ¿cuál era la visión antigua? En la antigua Grecia el sexo era visto como una parte natural, esencial, fundamental de la vida humana. Por algunos filósofos, por otros no, era todo lo contrario. Por ejemplo, Aristóteles y Platón consideraban que el sexo era una forma de expresar la pasión y el amor del alma humana. Más adelante veremos quién de ellos se oponía y quién no. Bueno, respecto a la visión cristiana dentro de su desarrollo filosófico, la verdad es que a partir del surgimiento del cristianismo desde los primeros siglos, la visión sobre el sexo cambió totalmente, ¿no? Pues el sexo empezó a ser visto como un acto impuro y pecaminoso y por lo tanto se consideraba que solo podía ser practicado dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio era algo diabólico, algo demoníaco, algo inmundo. La visión moderna respecto al sexo, la verdad es que cambió. Felizmente algunos filósofos apoyaron y se empezaron a oponer a todas aquellas ideas recalcitrantes y obsoletas, muy en especial de toda la filosofía cristiana. De modo que tenemos como por ejemplo algunos representantes como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, quienes abordaron el tema del sexo y de la sexualidad, argumentando que el sexo era algo natural, era una forma de expresar los deseos, los impulsos de la libido sexual de cada individuo, ¿no? Asimismo también expresaron libertad y por ende un enfoque distinto al que presentaba la tan llamada moralidad victoriana. De modo que hay también hombres que desarrollaron el psicoanálisis como Sigmund Freud. Tenemos a este otro Carl Gustav Jung, entre otros, que la verdad es que empezaron a rastrear esto y por ende abordarlo de una manera distinta, ¿no? No como lo enseñaba el clero apostólico romano, quien todo lo consideraba malo, negativo, diabólico, inmundo, sucio, demoníaco. De modo que sigue avanzando la filosofía, se llega a la visión a la época contemporánea, donde en esa actualidad pues el sexo ya es visto de una manera distinta. Hay filósofos como Michel o Michael Foucault quienes argumentan que el sexo es una construcción social y cultural y que por lo tanto su significado y su valor varía y depende de acuerdo al contexto de cada generación histórica y cultural. Por lo tanto no había por qué exagerarse ni demostrar esos arranques de moralidad victorina o victoriana
con respecto al placer sexual. Luego tenemos filósofos a favor del sexo, como por ejemplo que a Epicuro, quienes argumentan que el sexo es algo normal, es un impulso esencial de la naturaleza humana, por lo tanto es digno de ser disfrutado de una manera moderada. Jean-Paul Sartre, a quien lo mencionamos anteriormente, él creía que el sexo era una forma de la expresión humana y que por lo tanto debía ser liberada de las restricciones sociales y culturales, y muy en especial de las restricciones del clero apostólico romano de la Iglesia. Simone de Beauvoir afirmaba y creía que el sexo era una forma de expresión humana, por lo tanto era parte de la libertad y de la dignidad del alma humana, de modo que debía ser expresado y, lo más importante, liberado de todas las restricciones recalcitrantes y obsoletas de la Iglesia. Filósofos que estaban en contra del sexo a través de la historia han habido muchos. Tenemos, por ejemplo, a Platón. Él creía en cierto sentido que el sexo era una forma de placer que podía distraer, decía, las virtudes del alma humana, y por lo tanto podía pervertir la personalidad, el carácter del individuo, cuando era practicado de una manera desordenada. Immanuel Kant, él creía que el sexo era una forma de placer que debía ser regulado por la moralidad y la ley. Por lo menos él era un tanto equilibrado, ¿verdad? Distinto. Friedrich Nietzsche creía que el sexo es una forma de placer que podía ser perjudicial para la humanidad cuando no era controlado por la voluntad y la disciplina. Bueno, yo respecto a esto de la voluntad y la disciplina, yo pienso que sí es sumamente necesario, de modo que, claro que sí, hay que hacer el amor, hay que cachar, pero con plena conciencia de nuestra voluntad, y por lo tanto una disciplina que debe ser regulada por la racionalidad de cada individuo, ¿no? En la medida en que ellos han desarrollado esta forma de cognición respecto a lo que sienten sexualmente, ¿no? De modo que, después de todo, cada quien es libre de expresar, pero claro, con plena voluntad y por ende con una disciplina muy elevada, ¿no? Que debe de ser, debe de ir desarrollándose y evolucionándose cuando una persona se dedica, ¿no?, a equilibrar sus impulsos. Bueno, finalmente lo dejo y cada quien saca sus propias conclusiones respecto al acto de cachar o hacer el amor con su media naranja, con su par o su pareja ideal. Un gusto, y a disfrutar del sexo, que es lo más rico, como cualquier placer del alma humana bajo el sol.